En pleno campus de Blasco Ibáñez hay una puerta abierta a las culturas y las lenguas del mundo. Una puerta que nos conduce a la comunicación entre las personas y los grupos sociales. Se trata de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la Universidad de Valencia. ¿Te gustaría conocerla mejor? Acompáñanos. Esta facultad es el centro universitario con la mayor oferta en grados filológicos de toda la Comunidad Valenciana y el de más larga tradición en la docencia de la filología. También es el de mayor reconocimiento en las titulaciones de comunicación audiovisual y periodismo. El centro cuenta con más de 200 profesores que, junto al personal de administración y servicios, coordinan a un colectivo de cerca de 4.000 estudiantes. En la facultad hay 6 departamentos que corresponden a diversas áreas de conocimiento. Los departamentos coordinan la docencia y desarrollan proyectos de investigación con diferentes temáticas, en los que podemos integrarnos como becarios en formación. El profesorado del centro lo forman profesionales de reconocido prestigio. Además de su labor docente e investigadora, muchos profesores desarrollan una importante trayectoria profesional en el campo de la cultura y la comunicación. La facultad nos ofrece una formación amplia y versátil que incluye diversas titulaciones. Los estudios que se imparten son, por un lado, los de carácter filológico y de traducción e interpretación, y por otro lado, los estudios de comunicación social vinculados al audiovisual y al periodismo. Los estudios filológicos y de traducción e interpretación analizan los fenómenos del lenguaje. Los nuevos grados permiten el estudio combinado de al menos 2 lenguas, propias, modernas o clásicas, con distinta profundización en cada una de ellas. Los estudios de comunicación social nos dan a conocer el mundo de los medios de comunicación. En ellos se nos facilita una base teórica y una práctica profesional que aborda los fenómenos de la comunicación con una perspectiva interdisciplinar. También se potencia nuestra capacidad creativa. Aprendemos a manejar diferentes lenguajes expresivos y a utilizar las tecnologías de la comunicación en cualquier soporte o sistema. La fuerte demanda que existe en la Comunidad Valenciana para periodismo y comunicación audiovisual hace que se sitúen habitualmente entre las titulaciones con una nota de corte más alta. La Facultad de Filología, Traducción y Comunicación organiza o colabora en la docencia de diversos másters oficiales. Todos ellos contemplan la posibilidad de hacer el doctorado. El máster en Estudios Hispánicos ha recibido 2 menciones de calidad universitaria nacional. La facultad organiza también diversos cursos de posgrado propios de la Universidad de Valencia. ¿Te gustaría estudiar en otros países? Lo tienes muy fácil. Tenemos programas de intercambio con más de 100 universidades europeas y de todo el mundo. De hecho, esta es la facultad con mayor número de intercambios. También recibimos a estudiantes extranjeros con los que se produce un intercambio lingüístico y cultural que nos enriquece a todos. Y nuestra formación se completa con las prácticas en empresa que realizamos a través del ADEIC. Las prácticas no solo contribuyen a nuestra formación, también nos ayudan a orientar nuestra vocación y facilitan nuestro acceso al mundo laboral. Según el carácter de nuestros estudios, podemos realizarlas en ámbitos tan diversos como la dinamización cultural, la enseñanza o los medios de comunicación. Además de las actividades docentes, los estudiantes tienen a su alcance un sinfín de ofertas culturales y de ocio. Desde charlas, jornadas o aulas de cine hasta talleres de escritura o grupos de teatro, donde podemos desarrollar nuestra creatividad. Asimismo, la facultad edita diversas publicaciones propias que recogen los intereses e inquietudes de los colectivos que conviven en ella. La Facultad de Filología, Traducción y Comunicación dispone de un equipamiento moderno que garantiza una enseñanza de calidad. Tenemos acceso a varios laboratorios docentes y talleres audiovisuales, 2 aulas de informática, una amplia sala de lectura y un despacho habilitado para estudiantes con discapacidad. Desde 2007, el centro acoge la sede del Instituto Confucio, dedicado a la difusión de la lengua y la cultura chinas.
Además de los espacios propios de nuestra facultad, podemos utilizar todos los servicios de la Universidad de Valencia, tales como bibliotecas, colegios mayores o instalaciones deportivas y de ocio. ¿Y al acabar la universidad, qué opciones laborales tenemos? El grado de ocupación de nuestros titulados es bueno. Están surgiendo nuevas salidas profesionales tanto para los estudios filológicos y de traducción como para los estudios de comunicación. Se trata, por tanto, de sectores en expansión que en un futuro próximo van a necesitar profesionales dinámicos y con una sólida formación. ¿Te animas? Ahora ya sabes dónde encontrarnos.